Bueno, pues empezamos. Ustedes me están viendo ahí. Ay, ni siquiera tengo la cámara yo. Ay, qué pena. Ya, ahora ya se me ve. Bueno, entonces, ya hemos hablado de qué es el feminismo, ¿cierto? ¿Quién de ustedes le puede contar a los otros y a las otras? Voy a hablar en femenino, Juan Manuel. eh, ¿Qué es el feminismo? Por si de pronto alguna no tiene clara la idea del feminismo. ¿Quién me puede ayudar con eso? Cualquiera que abra el micrófono y nos cuente. Em, pues a mi entender, a lo que yo recuerdo, pues es como una estructura, un movimiento que se creó hace muchos años Aquí, em, bueno. como para defender los derechos de la mujer. Ya está dando la clase. Exactamente. Hola, hola Caridad. Gracias, Buenos días, María. profesora. ¿Cómo está? María del Mar, muchas gracias. Sí, o sea, el feminismo es un movimiento que tiene implicaciones culturales, políticas, económicas eh, y teóricas, porque también es un movimiento teórico que impacta en gran medida la vida de las mujeres. ¿Por qué? Porque el sujeto político es la mujer. La mujer en el sentido de qué es lo que busca: libertad, emancipación, los mismos derechos, en fin, todo lo que hemos hablado. ¿Por qué se habla de olas? Porque digamos que como ha sido un movimiento histórico tan grande, que ha movido a tanta cantidad de gente, y no solo mujeres, por fortuna, digamos que las estudiosas, las teóricas y las científicas la han tenido que partir, dividir en como en momentos centrales. Pero esto de las olas no siempre es muy ajustado, no siempre es lo mismo para todas las partes del mundo. Por ejemplo, quien empieza a liderar los discursos feministas es el norte global, que como saben es quien tiene, digamos, siempre el poder de discusión, el poder político, el poder económico, y por tanto está muy avanzado en los discursos libertarios, en los discursos políticos, en fin. O sea, el norte, además de tener grandes poderes económicos, tiene grandes poderes intelectuales. Y el norte ha mandado la parada y ha hecho que el feminismo se riegue por el sur, por ejemplo, y que además llegue a Oriente, perdón, de formas diferentes. Entonces, el norte va a ser quien defina cuáles son las olas, pero, por ejemplo, en el sur, que es nuestro caso, van a llegar tardíamente, porque todo lo que se importa llega tardíamente. Entonces, hay tres olas, bueno, cuatro, en realidad son cuatro ya, yo voy a hablar de tres. Eh, la primera ola surge a la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y surge con el sufragio y los derechos civiles para las mujeres. Miren que es muy paradójico, como les decía la clase pasada, que nosotras tengamos que hablar de conquista de derechos. A mí me parece totalmente absurdo hablar de eso como si no tuviéramos derechos per se. Lo mismo que pasó con las personas esclavizadas que tuvieron que pedir un derecho, sí, y en efecto debían de tenerlo porque eran seres humanos, como nosotros las mujeres debíamos tener todos los derechos que gozaban los hombres blancos. Entonces, en esta primera ola, nosotras éramos vistas como niñas, como incapaces de tomar decisiones, estábamos supeditadas a la voluntad del padre o del marido, o por ende de algún protector masculino si no teníamos ni marido ni padre. Incluso les cuento aquí que si, por ejemplo, se moría el marido, una de las leyes era que la mujer pasara a ser esposa del hermano, por ejemplo, o del tío, o del pariente hombre que no fuera hijo, por supuesto, más cercano. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna capacidad política para representarnos y para tener autoridad en nuestra vida. Entonces, hablar de la primera ola, digamos que la primera ola va
a determinar la importancia de lo que hoy es el feminismo. Y por eso, o sea, está bien no autodeterminarse feminista, eso es decisión de cada quien, pero sí hay que conocer lo que hizo el feminismo, porque para que ustedes hoy, para que nosotras, para que yo esté dando esta clase y ustedes estén recibiéndola, se necesitó, perdón, que el feminismo irrumpiera en la historia. O sea, ustedes y yo le debemos al feminismo poder estudiar y le debemos poder votar, le debemos poder tener libertad y tener autoridad sobre nuestra vida. Entonces eso es básico. Sí, está bien que no sigan las ideas feministas, pero sí que reconozcan el impacto que tuvo en la vida de las mujeres. Eh, Bien, entonces en 1933 apenas la mujer pudo entrar a estudiar bachillerato. En 1933, eso es ayer. O sea, esto debería de causarnos indignación. En 1936 adquirimos ciudadanía restringida. ¿Y qué es la ciudadanía restringida? Que podíamos desempeñar cargos públicos, pero no podíamos votar, que es totalmente absurdo, pues si ustedes lo piensan de esa forma. Y además en ese mismo año se abolió el derecho a imponer la pena sin juicio previo. ¿Qué quiere decir esto? Que el marido, hasta esta fecha, el marido ya no podía matarnos ni golpearnos. Porque, no sé, hayamos cometido adulterio o en fin, cualquier cosa que le haya herido su ego viril, y a partir de entonces ya tenía que haber un juicio previo, pero se instauró lo que se va a llamar la legítima defensa del honor, que eso va a durar hasta el 80. O sea, también es ayer. O sea, si 1933 fue ayer, esto es hace 3 horas. O sea que hasta 1980 era un atenuante legal que un hombre en estado de ira y de ciega agresividad atentara contra nosotras y nos propiciara daños terribles. Faltarían 35 años para que la ley nos protegiera totalmente y para que se creara sí, se emergiera la figura legal del feminicidio, que es poner especial atención a los casos de homicidio hacia mujeres, pero con lente feminista y además, o sea, porque nos matan por ser mujeres, ¿cierto? Entonces, esto es lo que quiere decir que se reconozca un feminicidio. En 1937 pudimos ingresar a la universidad y a la educación mixta. Y en 1954 al fin pudimos votar. Y votar no no es un logro menor. O sea, poder acceder a la ciudadanía plena nos permitió ser sujetas de derecho en toda su magnitud y poder decidir el futuro de la sociedad en la que vivimos, poder tener injerencia en las decisiones. Eso fue la primera ola. La primera ola, digamos, impactó en la vida material de las mujeres a través de las leyes. Eso quería hacer la primera ola. Y la segunda es muy distinta porque la segunda es mucho más, digamos, como más transgresora, es mucho más vehemente. La segunda ola descubrió que a pesar, pues las mujeres que pelearon, que digamos combatieron o tuvieron injerencia en la segunda ola feminista, que es en los años 70, habían entendido que no era suficiente que las mujeres tuvieran representación legal y derechos plenos porque seguían estando fuera de los escenarios de poder y fuera de las decisiones políticas, de la capacidad económica suficiente para tener una vida plena, en fin. Entonces, vieron que no había sido suficiente con esa primera lucha que llevaron y montaron otra vez una revolución social que tuvo grandes implicaciones y que, por ejemplo, nos llevó a hablar hoy del aborto, nos llevó a hablar de la anticoncepción, nos permitió tener derechos sexuales, abordar las violencias misóginas de otra forma. En la primera ola no hablábamos de derechos sexuales ni de violencias misóginas, en esta sí.
Y la segunda ola se va a inmiscuir dentro de los límites de lo cotidiano, que quiere decir que entra en las casas de las mujeres a ver lo que está pasando. O sea, ya había entendido que en la calle se libraban ciertas batallas que tenían que ser confrontadas, pero en la casa se estaban librando las peores vejaciones sobre las mujeres, que eran la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, por supuesto. Entonces, lo que quería la segunda hora era meterse en las casas, meterse en los hogares y debatir con el poder, digamos, que el hombre seguía ejerciendo sobre la vida de las mujeres. Eh, la segunda ola tuvo tres objetivos o tres líneas de acción específica. Uno, habían entendido que, como les dije, si no, como no gozaban, aunque gozaban, perdón, de los mismos derechos en el papel, no gozaban de los mismos derechos en la vida real, digamos, en el actuar, en el día a día. Entonces, ¿qué debían de abordar eso? Segundo, vieron que el verdadero escenario de sujeción era la calle, perdón, era la casa y no la calle. Y tercero, vieron que las mujeres que habían estado, digamos, más involucradas en la ola feminista eran mujeres blancas y de clase media. Por tanto, habían quedado por fuera un montón de mujeres que no pertenecían a este tipo de privilegios. Por ejemplo, mujeres negras, por ejemplo, mujeres eh, latinoamericanas, por ejemplo, lesbianas, por ejemplo, trans, o sea, un montón, personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, en fin, un montón de mujeres que no tenían la capacidad de luchar por sus derechos porque tenían que luchar por su vida, literalmente, o sea, luchar por conseguir un trabajo, por sostener su casa, por mantenerse a salvo. También mujeres pobres y mujeres en estado migrante. La segunda ola entonces va a inaugurar un feminismo subversivo y digamos que aquí cuando se importa la segunda ola a Latinoamérica llega vinculada con discursos socialistas, discursos de izquierda, discursos campesinos también, guerrilleros, obreros, en fin, comunistas. Todos estos discursos se van a aliar al discurso feminista porque, digamos, la nueva izquierda va a tener un lugar central en difundir las ideas feministas y por eso desde ahí podemos localizar la mala estima que tiene el feminismo en Latinoamérica. El feminismo en Latinoamérica es completamente estigmatizado, eh, se piensa que es como revoltoso, que también no estoy diciendo que nunca lo ha sido, seguramente lo es, además porque es un movimiento de muchísimas, muchísimas mujeres, no podemos controlar todo lo que pasa con todas las mujeres, habrá mujeres que aborden su lucha desde un lugar más militar, pues como eh, más desde la fuerza, y habrá otras que lo hagan desde la academia, habrá otros que lo hagan desde los actos de cuidado también, en fin. Cuando en la segunda ola, que es en los años 80 llega 70, no, 70 llega a Colombia en específico, 75, esto se vincula con un acto subversivo. Por ejemplo, en Europa, el feminismo no está vinculado con ese concepto. Incluso en Europa es raro que las mujeres no se conciban feministas. Es muy extraño que no se autodeterminen feministas porque el feminismo se vinculó con otra cosa. El feminismo se vinculó con libertad, se vinculó con liberación, con derechos y no con este tema antisistémico, radical que se ha vinculado en Latinoamérica. Incluso ahora, por ejemplo, en España, vemos que muchos hombres se autodeterminan feministas. Esto va a tener complicaciones también teóricas. Eh, dentro del movimiento, porque unas van a decir que no se puede, otras van a decir que sí, otras van a hablar sobre aliados y no autodeterminarse hombres feministas, pero eso sería ya otra discusión que después podemos abordar. Pero lo importante es que ustedes entiendan que a partir de esta segunda ola, el feminismo cae digamos, en popularidad y
todavía vemos las consecuencias de esto, todavía vemos que se estigmatiza a una mujer por autodeterminarse feminista o que solo la palabra trae un montón de sesgos, trae a la cabeza eh, pensamientos incómodos. Y sí, o sea, el feminismo lo que quiere es incomodar muchas veces. Si el feminismo no incomoda, digamos que no está sirviendo mucho, pero está vinculado con otras cosas que no solamente es lo revoltoso. El feminismo en Colombia y en Latinoamérica tuvo una perspectiva socialista importante. Le interesaba no solo la liberación femenina, sino la lucha de clases. Por eso, por ejemplo, en los grupos de izquierda vamos a ver más mujeres que en los grupos de derecha, por supuesto. O sea, y eso creo que a nivel mundial. La derecha siempre ha sido más conservadora y ha querido permanecer no, perdón, dejar el poder en las mismas manos, mientras que la izquierda ha intentado, al menos ha intentado, no estoy diciendo que siempre lo logre, vincular otros discursos y por tanto otras subjetividades. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Están muy calladas? No, señora. Bueno. En la segunda ola se va a escuchar una arenga muy común que es lo personal es político. ¿Qué entienden ustedes por esto? O sea, si ustedes están en una marcha revolucionaria, feminista, yo no sé si alguna de ustedes haya estado alguna vez en su vida en una marcha feminista, es preciosísimo porque es como la fuerza del grupo, la fuerza de lo común, eres parte como de algo superior, como que dejas de ser individuo para introducirte a un bien, a un no, a un fin común. Si ustedes están en esa marcha, digamos que les surgió el bichito de la inquietud y van a una marcha feminista y escuchan lo personal es político, ¿qué se les viene a la cabeza? No, me repites, Me por me favor. preguntas otra vez que se fue la señal. Sí, si ustedes están en una marcha feminista, ¿qué pensarían al escuchar lo personal es político? Esta frase, ¿qué piensan que quiere decir? Profe, pues yo ¿Alguna? creo que podríamos estar hablando de que, o sea, que todas las decisiones que se toman en la política, todas las decisiones que, o no necesariamente en la política, o sea, todas las decisiones que se toman van a afectar la vida de las personas. Entonces, si estamos hablando de que en la Constitución están hablando sobre el aborto, eso va a afectar la vida de muchas mujeres. Em, si estamos hablando de que se va a bajar la pena de un violador, eso va a afectar mucho a la gente. O sea, todas las decisiones tienen una consecuencia, sea buena o sea mala, tienen una consecuencia. Exacto. Es decir, todo lo que pasa dentro del hogar no se desvincula de lo que pasa en el escenario social. Nada de lo que ocurre entonces dentro de la casa puede entenderse fuera de un contexto social mayor que está haciendo que ciertas prácticas se legitimen dentro del hogar. Entonces, por ejemplo, las mujeres decían la sexualidad, la división del trabajo, los roles de poder, el manejo económico, la maternidad, la paternidad, en fin, todo lo que se vive en el hogar demuestra un orden social mayor y demuestra que hay cosas que trabajar y que no solamente me impactan a mí, sino impactan a nivel colectivo y por tanto están impactando, por supuesto, a nivel político. Entonces las mujeres cuando dicen esto es... no es una lucha individual, es una lucha completamente colectiva que debe llevarse, por tanto, en un nivel social mayor y por eso se valora que las mujeres se encuentren, se vinculen y protesten. Por eso la protesta va a tener mucha
muchas repercusiones en las luchas feministas, y no solo en las feministas, sino en general en las luchas sociales. La protesta va a ser indispensable para que sus peticiones sean escuchadas. Llegamos a la tercera ola. La tercera ola entra en Latinoamérica muy tardíamente y muy tímida, en los años 90, casi en el 2000, porque digamos que Latinoamérica estaba en un momento muy convulso de su historia. En los años 90, ustedes saben, han sido los años más, digamos, más oscuros, más terribles, más desproporcionados en Colombia, ¿cierto? Está sucediendo en ese momento la guerra contra el narcoterrorismo. La violencia por todas partes es increíblemente evidente y monstruosa. Entonces, al estar viviendo una época tan convulsa, los discursos feministas pues llegan en un segundo nivel de importancia, por supuesto, porque estamos primero atendiendo la vida. Aunque esto también es una cuestión de vida para muchas mujeres, pero en este sentido, lo que estaba pasando en Colombia no dejaba campo para nada más que para protestar contra la violencia, y pues contra todo este tema narcoterrorista. Entonces, el feminismo en esta tercera versión llega muy retardado, muy tímido, casi no puede exponer lo que quiere proponer. Y en cambio se crean unas asociaciones de mujeres que van a representar como paz, que van a representar reconciliación. Entonces ya no es la lucha contra el patriarcado o contra el poder viril que había pasado en la segunda ola, sino contra los poderes, que también son viriles, por supuesto, pero contra los poderes de la guerra que están atacando la vida de las personas. Entonces, en Colombia en específico, se van a congregar muchas mujeres, van a ser grupos de mujeres, no grupos feministas. Los grupos feministas se van a partir y se van a ir, por ejemplo, con las nuevas izquierdas, con los grupos guerrilleros se van a ir otras. Van a estar sobre todo en el campo y en la vida, digamos, urbana, pero no en las altas clases. A una mujer de alta clase no le va a interesar el feminismo de la tercera ola, o no tanto, digamos que sí puede ser, no estoy diciendo que no, pero lo que más le va a interesar el feminismo es a los grupos que están combatiendo contra eh, las violencias que está impartiendo los grupos al margen de la ley, y también el Estado en muchos aspectos. Sin embargo, en otras partes del mundo, como en el norte, el feminismo se va a vincular, la tercera ola se va a vincular con el feminismo queer, que es otro asunto distinto, con el feminismo radical, no, el transfeminismo, creo que ese es el nombre que se le debe dar, que ya empiezan a sumarse mujeres trans, y el ciberfeminismo. Y también va a haber un feminismo como ecofeminismo, creo que se llama, que está muy vinculado con las luchas contra la violencia, contra los animales, contra la madre tierra, en fin, como con todos estos movimientos naturalistas. Y esta tercera ola le va a importar como la determinación de lo que había sido entendido por mujer y por hombre, de las categorías tan restringidas, del género en sí. Antes no habíamos hablado tanto de género, en esta ola vamos a hablar de género. ¿Qué es el género? Por qué se forma de esa manera? ¿Por qué trasciende en la vida y tiene tantas implicaciones en la vida de las personas, no solo de las mujeres? Y el feminismo en esta ola va a poner eso en boca del pueblo, digamos. Hemos terminado. Está pasando una ambulancia. Listo, qué pena con ustedes. Bueno, hemos terminado la primera parte de esta presentación, que era las olas feministas, y vamos a empezar con la hegemonía.
Yo con ustedes vi un poco de la hegemonía. ¿Alguna quiere hablar sobre hegemonía, sobre formas de hegemonía? ¿Quién quiere decir algo al respecto? Si alguien quiere participar, están muy calladas hoy. Esto me tiene muy impresionada. María del Mar, tú también estás callada. No, profe, yo he participado. Sí, pero más. Bueno, bien, la hegemonía entonces es la capacidad de un grupo, que es el grupo que ostenta el poder, de hacer que sus intereses particulares sean percibidos como intereses universales y sean adoptados además por ese otro grupo que no ostenta el poder como deseos reales. Entonces, la hegemonía quiere pertenecer tal cual está, quiere conservar el poder y quiere además que el grupo que no ostenta el poder lo avale y siga, digamos, las normas o los requerimientos o los valores y los deseos que el grupo hegemónico está imponiendo. Entonces, no solamente hablamos de un poder fuerte, duro, político radical, sino más bien estamos hablando de un liderazgo cultural e intelectual y esto tiene mayores repercusiones porque puede meterse de forma más, eh, menos invasiva, incluso de forma más líquida en la vida de las personas y incluso puede llegar a tener aceptación y reconocimiento por los grupos culturales que no están dentro de la hegemonía. Lo contrahegemónico va a ser entonces, en ese sentido, lo que no está dentro de los grupos de poder cultural, intelectual y social, y van a ser grupos que tienen otros intereses y que van a luchar por otras causas. Entonces, su objetivo va a ser construir un proyecto político cultural que dispute el liderazgo intelectual que tiene el grupo hegemónico y el liderazgo moral de los grupos dominantes. ¿Qué quiere decir? Está hablando de otras cosas, le interesan otras formas de ser, de debatir, de pensar. Y la contrahegemonía va, digamos, a sopesar ese poder determinante que tiene el grupo hegemónico y va a incluir otras voces que nunca habían estado representadas. ¿Cuáles son, por ejemplo, discursos contrahegemónicos? En algún momento lo fue el feminismo. Por ejemplo, si nos vamos a un lugar muy conservador, el feminismo va a ser un discurso contrahegemónico, pero si nos vamos a un lugar, a un país liberal, o digamos que el feminismo ya sea la norma, por ejemplo, en España el feminismo es la norma, lo contrahegemónico van a ser los discursos que no son feministas o los discursos feministas que no están vinculados o asociados con ese feminismo mayor, como son los feminismos trans, por ejemplo. Entonces, miren que dentro de la contrahegemonía, sí, sí, Karen. Entonces la contra hegemonía sería como lo es Turquía, que en Turquía los derechos de las mujeres casi no existen, pues son muy limitados. No, o sea, sí, sí, por ejemplo, ese ejemplo me gusta. Si estamos en Turquía, si somos parte de Turquía, lo hegemónico es que las mujeres estén, digamos, subordinadas o subyugadas por un poder hegemónico que les quita derechos, las reprime, en fin. Lo contrahegemónico en Turquía sería los discursos feministas. Eso sería contrahegemónico porque la mayoría piensa que las cosas deben de seguir como están, que las mujeres no son sujetos de derecho, en fin, lo contrahegemónico es debatir ese discurso. Entonces, pero si nos vamos a otra parte, si nos vamos, por ejemplo, lo que les dije, vámonos a Madrid. En Madrid lo contrahegemónico no sería el feminismo, porque el feminismo tiene mucho poder en Madrid. Lo contrahegemónico serían los discursos homófobos o los discursos machistas. Bueno, no puedo decir que todo el mundo es feminista, por supuesto, pero digamos que sí hay una difusión mayor del feminismo que, por ejemplo, acá en Colombia, que estamos bastante atrás. Entonces, depende del lugar,
depende de las condiciones sociales y culturales, vamos a determinar qué es contrahegemonía y qué es hegemonía. Depende mucho del contexto. ¿Quién tiene otro ejemplo que quieran dar? Bueno, nadie se quiere atrever a decir otra cosa. Por ejemplo, acá en Colombia, ¿qué discursos contrahegemónicos o qué grupos contrahegemónicos podemos encontrar? Eh, no sé, por ejemplo, las personas que defienden las tradiciones indígenas, las tradiciones campesinas, digamos, en una ciudad grande, quienes hablan de otros discursos, como son los discursos indígenas, los discursos de la naturaleza, en fin, eso es una contrahegemonía, porque en realidad no hay tanta fuerza, no está en el poder, no está dentro del poder, pero seguramente si nos vamos para un lugar o para una comunidad indígena, ese no va a ser el discurso contrahegemónico. Seguramente el discurso contrahegemónico sea otro, no sé cuál, porque no he tenido la oportunidad de estar en una comunidad indígena. Entonces, depende de dónde estemos, vamos a descubrir qué es contrahegemonía y qué es hegemonía. Y esto es importante porque hay que reconocerlo y respetarlo, digamos, todos los discursos tienen una idea central sí, sí, Cari, dale. Es caridad, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Podría ser un contrahegemónico, sería también la ley contra el maltrato animal, ya, porque antes no había quien protegiera la integridad de cualquier animal, ¿sí? Y ahora sí, ahora hay una ley que protege, encarcela a personas que maltraten a los animales. Sí, digamos que depende del momento, como ahora ya la norma social es no maltratar animales, ese sería el discurso hegemónico. Sí. Pero si viniera otro discurso que debatiera ese poder, se volvería un discurso contrahegemónico. Es lo mismo, otro ejemplo, gracias Caridad, me trae a colación lo que Caridad dijo, es el tema del aborto. Antes hablar de aborto era muy contrahegemónico. ¿Por qué? Porque antes no se pensaba, ni siquiera era posible hablar de eso, eh, pues porque estaba completamente penalizado, digamos, y no solo penalizado por la ley, sino por el consenso social. Y ahora hablar de aborto, pues no es tan contrahegemónico, porque digamos que, bueno, depende de la zona, por supuesto, y más en Colombia que seguimos siendo tan tradicionales, pero hablar de aborto ya no es una disrupción, ya no es el gran, como la gran odisea, ya no representa eso porque ya se han venido integrando otras formas y gracias a estos discursos contrahegemónicos que en alguna vez fueron contrahegemónicos como el feminismo, hemos podido vincular derechos para más poblaciones. Bien, sigamos con esto. Entonces, los discursos contrahegemónicos van a ser la intervención deliberada en el campo de la producción de sentido, una intervención deliberada de un grupo que no ostenta el poder y que va a producir cambios en la forma en que yo entiendo el mundo y yo comprendo y me relaciono con él. Eso es lo que hace un discurso contrahegemónico. Primero, me brinda una duda. La duda, yo les he dicho acá en ciertas clases que la duda es muy importante y más en un proceso intelectual y en un proceso político también, porque la duda me permite pensar dos veces si de verdad estoy tan en lo cierto con mis ideas o si puedo estar equivocada y hay otras cosas que no he tenido en cuenta a la hora de enunciar un discurso. Entonces, la duda va a hacer posible que otros discursos y otras formas de pensar se integren y reconocer que puedo estar errada me permite vincular otras cosas y abrir, expandir la mente. Eso es importante.
Además, los discursos contrahegemónicos van a proponer nuevas categorías para entender la realidad, nuevas formas de asimilarla, me van a permitir como tener un panorama más amplio para determinar si sigo creyendo lo que creo o si definitivamente me gustan estas ideas no, que puede pasar también, que definitivamente no me corresponda con ninguna de las ideas que estoy escuchando, pero al menos escuché, al menos tuve la duda, pregunté y dije, bueno, esto no va conmigo, con mis valores o con lo que yo quiero encarnar, no lo integro en mi vida, pero puede pasar que sí, y puede pasar que haya estado equivocada y haya estado silenciando otras formas de ver el mundo y de entender la realidad. Voy a mostrarles un cortometraje que a mí me gusta mucho. Eh, Espérenme, yo lo comparto. Listo. Me dice, ay, no, creo que no compartí con audio. Me dicen si escuchan, porfa, para ver si Gracias. están Pues, escuchando. admítelo, coño. No pasa nada, Pues pero no sí. lo eres. Sí, señora. Tú te identificas con el discurso, con la idea. Es una moda ahora mismo. Pero tú lo usas para quedar bien. Tú lo usas, o sea, a ti es que se te llena la boca de teoría. Te apropias del término, te atreves a dar lecciones sobre feminismo. Y no lo eres. Pero no lo eres, Iñaki, porque no lo ejerces. Porque el feminismo no es una teoría que vuele por el aire. Es una cosa concreta, del día a día, de lo que... No, Sí, ¿qué vamos, coño no, sabemos? vamos a ver de qué estamos hablando, ¿vale? Porque esto que dice me toca los cojones, ¿de qué estamos hablando? Es que no sé por qué este ataque, no lo sé. Cuando dices que eres feminista, me da vergüenza. O sea, que te da vergüenza. ¿A ti qué coño te ha pasado? ¿Que eres tú la dueña de la palabra? ¿Es tuya o qué Ayer, pasa? mira, Iñaki, ayer cuando estuvimos tomándonos la cerveza con Clara... Sí, ¿qué pasa? Di mi opinión sobre el tema. No. Dijiste el experto en el tema, no la escuchaste. Ah, que no puedo dar mi opinión. No, es que cambió de conversación, no porque la convencieras, sino para no seguir aguantando tu lección de feminismo. ¿Y te lo ha dicho ella? No, pero lo sé. Lo sé, no, Iñaki, lo sé porque tenía la boca igual de apretada que Venga tú. ya, coño, Pilar, venga, va. ¿A qué hora tiene clases de guitarra, Lara? ¿Qué? Tu hija, ¿que a qué hora tiene clases de guitarra? A las 5. ¿Qué días? ¿Le vas a hacer un examen? ¿Qué días? Mira, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué días, Iñaki? Martes y jueves. Lunes y jueves, a las 5:30. ¿Cuántas veces has pasado la liendrera? Vale ya. No, ¿cuántas veces? No, vale ya. ¿Cuántas? A ver, se me da fatal. ¿Vale? El pelo largo se me da fatal. Yo nunca he tenido pelo largo. Pues se aprende, Iñaki. Es más fácil que manejar la Play. ¿De verdad vamos a hablar de lindrera? Sí. Ocupan mucho tiempo de mi vida. ¿A cuántas reuniones de Lampa del cole has ido? O sea, tú prefieres y yo prefiero quedarme en casa con los niños. Luego vienes, me lo cuentas y ya está. Pensé que estábamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuántos regalos de cumpleaños de amiguitos de Miguel o de Lara has comprado? ¿El grupo de WhatsApp de padres del cole? Una vez lo he intentado y lo sabes. ¿Qué van a cenar esta noche? No, o sea, por ahí no. O sea, por ahí no porque yo preparo la cena tantas veces como tú o más. No te digo quién va a hacer la cena, te digo qué van a cenar, quién la piensa. Bueno, pues esta vez tú. No, esta vez y la mayoría. Es verdad que tú haces la cena muchas veces, es verdad. Pero si yo no estoy en casa para cenar o no he pensado la cena, pizza o macarrones, ¿sí o no? Pues yo no lo veo así. No, es que no es una cuestión de que tú lo veas o yo lo vea. Es que esto podríamos hacer una estadística. Esto es como la suciedad del baño o como el orden de la casa, que no es subjetivo, que es objetivable, empíricamente demostrable. Hacemos una prueba. No, vamos a hacer una prueba. De esta semana, hoy es jueves. ¿Quién ha pensado la cena cada Mira, que día? no hace falta, ¿vale? No hace falta. No hace falta. Ropa. ¿Qué? ¿Ropa? ¿Cuántas veces has comprado la ropa de tus hijos? Hostia. No te digo una sudadera guay, una camiseta que mola, no. Digo la ropa del año. Chándal, bragas, calzoncillos, calcetines, camisetas sí, interiores, ropa, pijamas. sí, sé lo que es la ¿Cuántas ropa. veces las has comprado? Se me da fatal. Comprar ropa se me da fatal, pero incluso para mí. Pues se aprende, Iñaki. ¿Cuántos disfraces de carnaval has hecho? Joder, que no sé coser, hostia. Ni yo.
Digo que cuántos disfraces de carnaval has pensado, has ideado, has previsto, Bueno, has es que cuando lo comprado. voy a hacer tú ya lo has solucionado, tenemos ritmos distintos, ya está. Hablamos de cortar las uñas. Mira, esto no es un examen, ¿vale? Esto que estás haciendo es una mierda, Hay que ¿vale? hablarlo. Es que no sé, es que no sé, es que no sé si es Iñaki, que es coño que- estás que hay que enfadado o qué coño hablarlo, pasa. Iñaki. Es que no entiendo nada, o sea, no entiendo estas prisas. No entiendo qué quieres sacar en claro con esta conversación. Joder, son cosas que forman parte de nuestra organización familiar, ya está. Pensé que estábamos de acuerdo, coño. No. ¿No qué? Pues que no forma parte de nuestra organización familiar. Es la organización que mejor funciona con el menor esfuerzo para ti y estando todo atendido. Bueno. Pero a mí no me funciona. Bueno, vale, pues hablemos de eso y no de mierdas de feminismo. Es que va todo junto, Iñaki. Es que va todo junto. Que el feminismo es esto, lo que estamos hablando. Eso es. Bueno, De esto hemos hablado ya un montón de veces. y ya sé que hemos hablado un montón de veces, ¿vale? Pero no pensé que fuera tan grave. O sea, que tuviera que entender unas cosas, o sea, que no veo no sé qué, que tú ves. Pero no pensé que fuera para tanto. Pero es que yo ya no puedo no verlo. ¿Sabes qué te digo? No puedo no verlo. ¿Hablamos de lo que te cuesta delegar? ¿Hablamos de que cuando las cosas no se hacen a tu gusto te pones histérico e insoportable? ¿Que te pegas todo el puto día gritando y dando órdenes? ¿Hablamos de eso? Porque si no te recuerdo que hagas las cosas, no las haces. Libérame, coño. Asume lo que te toca. Ya lo asumo, pero es que tu nivel de exigencia es insoportable, joder. O sea, la ropa nunca está bien doblada, nunca está bien tendida. Es que no lo está. Es que no lo está para ti, pero para mí Que sí. no es para ti o para mí. La ropa se tiende bien porque así se plancha menos. ¿Quién plancha en casa? ¿Cuándo me has pedido que planche? Vale, plancha, te lo pido. Vale, pues plancharé. Y ya verás cómo no quedas contenta. La cocina la recojo y nunca está bien recogida. Que si el fregadero tiene resto de no sé qué... Es que el fregadero se tiene que quedar limpio. Bueno, ¿cómo vieron el cortometraje? Todavía falta un poquito, pero ya no nos da tiempo. Yo después se los envío porque es muy bueno. ¿Qué piensan? Dale, Cari, dale. Profe, bueno, yo lo que pienso es que él se dice ser feminista, pero no lo aplica porque no está pendiente de todas las necesidades. Es que uno como mujer tiene como más capacidad de enfrentarlo, toda la clase de situaciones al mismo tiempo. En cambio, el hombre como que no tiene esa capacidad, se bloquea. Entonces, de dientes para afuera ayuda, pero en realidad no es una ayuda. Es como ese hombre presente, ausente. Sí me hago entender, que está presente en la casa, pero aislado de todo problema, que todo está bien, todo está perfecto y todo cayéndose alrededor. Algo así. Fue lo que medio, pues, pude captar del video. Bien, Susana, ya te voy a dar la palabra. Dos cositas. Una, no es que las mujeres tengamos más capacidad para hacer más cosas, es que así se nos ha educado para que podamos manejar todas las cosas que tenemos a nuestro cargo. Entonces, no es que los hombres no puedan hacerlo la misma cantidad de cosas, es que simplemente no se les ha exigido la manera que nosotras se nos ha exigido. Y dos, debemos de dejar de repetir que los hombres ayudan en casa. Los hombres no ayudan en casa, tienen que hacerlo. O sea, son labores que todo ser humano debe hacer: limpiar, cocinar, hacer sus cosas. No es que estén ayudando a la mujer o a la esposa o a la hija si no tienen mujer, es que es una responsabilidad que todo el mundo tiene que hacer y que deben de abordar. Entonces, hay que cambiar en esa medida el discurso, porque si no, no podemos cambiar, no podemos impactar en la realidad que nos circunda. Susana, dale. Pero me parece muy interesante porque es algo que se vive mucho en la realidad, porque el hombre es muy conformista y piensa que por el hecho de simplemente estar ya está todo hecho o no necesita hacer nada más. Porque en los ayeres, cuando la mujer la moldeaban de que usted es la que lava, usted es la que sirve para la cocina, usted encárguese de la casa, cuando eso sucedió en los ayeres fue que el hombre empezó a sentir que era la mujer que tenía todas las responsabilidades y que ellos solamente estaban para, para darle simplemente como ese placer a la mujer de que sí, estoy para ayudarte, pero en realidad ellos en ningún momento hacen parte de eso.
Es muy cierto. Y también está relacionado con la última parte que dijo Caridad, que es una ficción. Pero miren, es que a mí me gusta mucho este video porque lo explica de forma muy clara que digamos, no podríamos abordarlo de forma tan evidente. De eso habla el feminismo, de que ahora afortunadamente no estamos peleando si podemos estudiar, si podemos votar, eso ya pasó, ya eso se quedó atrás, ya lo logramos. Ahora es otro tipo de luchas, es la lucha por la igualdad de las tareas, es la lucha por el tiempo libre, es la lucha por el respeto hacia la otra persona. En fin, Wendy, Joana también. Wendy, ¿no quieres hablar? ¿O quieres que lo lea? Profe, es que estoy en la empresa. En un Listo, listo. segundo. Entonces lo leo. Hay dinámicas familiares que están tan Ese es normalizadas. ¿Lo leo o sí? Bueno, no, ya me vine por acá atrásito. Listo, Eh, listo. profe, No se que hay escucha. dinámicas familiares. Ahora, Hola, hola, ya se escucha. Dale. ahora sí, listo. Listo, que en la actualidad, pues en el hoy por hoy, la dinámica familiar está tan normalizada de que la mujer entonces es quien hace todas las labores domésticas independientemente labore o no, que cuando se, se alza la mano y se empieza a decir, venga, estoy cansada, hay un tema también de bienestar mental que me está afectando cuando se tienen hijos pequeños, que entonces empiezan con que es que no, ya nosotros estamos sobreexigiendo y ya hay una desigualdad para ellos, pero nunca se percataron de que es que desde un principio debió ser algo igualitario. Por eso es importante al momento uno tener una relación y una convivencia para sanidad de esa misma relación, llegar a acuerdos de tú me ayudas, yo te ayudo, Sí. o si no. De hecho, alguna vez a mí me impactó mucho una conocida que tenía a su esposo y ella me decía, no, es que la dinámica familiar es, vivimos juntos, trabajamos juntos, él se encarga de su ropa, yo me encargo de la mía, él la lava aparte, yo la lavo aparte, y yo, pero yo pensaba para mis eventos, pues no es más fácil como llegar y meterla toda junta, y bueno, en fin, me dijo, no, así lo establecimos, así lo acordamos, y yo dije, bueno, hay excesos, Interesante. hay No, extremos. a mí no me parece extremo. Creo que yo sería tu amiga, pero está bien. Eso, por ejemplo, sería un discurso contrahegemónico en este discurso de ayuda. Va contra todo lo que está establecido y yo como que, y yo pues bueno, es más fácil una carga de ropa en general y bueno, venga, colguémonos los dos o y lavas vos todo y yo lavo la próxima tanda, bueno, en fin, o sea, es llegar a acuerdos para uno no sentir que entonces se sobrecarga, porque hay mamás que inclusive se levantan 4 o 5 de la mañana para ya tener cocas y listo los hijos para poder estudiar y mientras que el hombre solamente se levanta, se organiza, sale y se va, y encuentra todo listo y sale y se va, y regresa y todo listo y se acuesta a dormir, mientras que uno estuvo en pro y en función todo un día del ser y hacer. Exacto. Bien, se nos está acabando el tiempo, Estefanía. Antes de tu intervención, que te voy a pedir que sea corta, les pido porfa que diligencien la asistencia, esto con el fin de poder brindarles la bonificación que les dije y porque necesito esta asistencia para presentarla como yo ya les había dicho que tenía intención de volver esta aula abierta a una cátedra, que por supuesto va a ser mucho más grande, mucho más profunda eh, y analítica, digamos, de todo lo que concierne a los temas feministas y contrahegemónicos. Entonces, por favor, todas diligencien esta encuesta para poder tener respaldo y además la bonificación. Y Stephanie, muy rápido, porfa, que ya casi nos tenemos que ir. Dale. Profe, buenos días. Bueno, yo quiero contar algo acerca de mi experiencia personal en el caso
mi papá. Y bueno, yo tengo 4 hermanos, soy hija menor y por cierto única mujer. Mi papá se enfermó y pues decidieron entre todos por el simple hecho de ser mujer, al tener el cuidado de mi papá, y también hicieron retirar de mi trabajo y todo para poder cumplir como tal esa obligación por el simple hecho de ser mujer. Muy difícil. Eso es una de las cosas que abordaría el feminismo y que le interesaría bastante el estudio de esa situación y comprender por qué esas dinámicas tan vehementes y tan impositivas se toman sobre la vida de las mujeres. Gracias, Stephanie, por compartir tu historia personal. Y Gina, muy rápido intervino en el chat, me gusta mucho lo que dice, eso es una de las cosas que va a abordar el feminismo de la tercera ola, de dividir las tareas del hogar y de hablar, eso tiene un nombre, se llama la segunda jornada. Entonces, ya pudiendo ingresar en el mundo laboral, porque esa fue otra de las conquistas, pudiendo ser profesionales, ejecutivas, en fin, no se nos quitó la carga que teníamos en la casa. Entonces, esa carga del hogar, con las tareas del hogar, el cuidado y en fin, se llama segunda jornada. Es una jornada que por supuesto no está remunerada y que nos quita mucho tiempo de nuestra vida y mucha fuerza, mucho esfuerzo y bueno, en fin. Tengo 5 respuestas del chat, perdón, del QR, por favor. No podemos terminar sin que todas lo diligencien. Profe, Voy a, disculpe, a mí no me da, sí, me dice que es un texto, pero no me abre. listo, ya te envío voy a enviar por chat el link y yo me tengo que ir para clases. Ya me dan 5 minuticos, 2 minuticos para ir al baño y ya empezar. Voy a dejar de Bueno, claro que grabar. sí. Muchas gracias a todas por estar.